Estamos leyendo la cuenta de Twitter de Fernando Palomo, el relator de ESPN, quien acaba de estar en la gran final de Lisboa, y él dice que tenía información de que para Guardiola era indispensable la renovación de contrato de Claudio Pizarro. Fernando, bienvenido a Perú, bienvenido a Radio Capital. ¿Cómo estás? Daniel Pereo te saluda, un gusto, gracias. Un gusto poder saludarles y ojalá pudiera estar allí en Perú, con la deliciosa comida y la preciosa gente que por allá anda siempre. Un gusto poder acompañarles. Fernando, coméntanos un poco, 140 caracteres a veces es muy poco para explicar la idea que uno puede tener de un determinado tema. Y por eso leíamos tu tuit y queríamos aprovechar para que nos amplíes un poco sobre esta información que tenías de que para Guardiola era indispensable la renovación de contrato de Claudio Pizarro. A ver, quizá no tanto la renovación del contrato de Claudio, sino Claudio en sí en el plantel. Después de ahí lo que pudiera hacer la directiva para complacer el gusto de un técnico que cree que Claudio tiene una validez enorme, un peso importantísimo en el vestuario y que futbolísticamente es alguien a quien en más de alguna ocasión Guardiola le habría insinuado que ojalá tuviese 10 años menos para poder tomarlo más en cuenta, porque obviamente la edad pesa en un futbolista, en cualquier deportista. En el caso de Claudio no es ajeno a eso y puede estar en la cancha mucho menos tiempo del que antes podía estar, pero intuyo por todo esto que su determinación, las ganas de ayudar, de ser alguien importante dentro de la cancha es lo que Guardiola ha valorado y por lo mismo también ha empujado a la directiva a renovarle un año más el contrato a Claudio y se lo ha ganado con creces, creo yo. Sí, y además futbolísticamente fue Guillermo Uzquiano, que es un periodista español que leía, también tiene alguna cercanía contigo, que acaba de entregarnos un libro muy interesante, periodista del Canal Más. Espectacular, sí, el libro de Guillermo, espectacular. Es notable. Todavía no lees el mío, que ya te lo vamos a mandar con Gisela Leiva. Lo agradecería mucho, sí. Pero él hablaba decía... Pizarro es un jugador muy valioso porque es un buen suplente, decía. Es un buen suplente, no regaña en el banco, no hace problemas y cuando entra bien y marca, ¿no? A ver, es un buen jugador de equipo, ¿no? Creo que en el fútbol obviamente todos quieren jugar. No creo que Claudio se considere buen suplente. Creo que Guardiola tampoco lo considera suplente. Cree que es tan valioso saliendo desde el banco como puede serlo desde titular, desde la posición de titular, pero luego tiene que lidiar con la justificación deportiva que otros también le dejan en cada uno de los entrenamientos. La toma de decisiones son las cosas más importantes que tiene que trabajar un técnico, en las que tiene que trabajar un técnico, y decide por Claudio en el banco desde el arranque de los partidos, insistiendo que a la edad de Claudio actúa mucho mejor que muchos otros a los 36 años, que muchos otros a los 26 años incluso. En la cancha es valiosísimo porque se presta a la ejecución del sistema de juego de Guardiola sin queja alguna, asume cuál es su rol. Muchas veces le vi partidos en los que estaba feliz sirviendo el pase de gol, claro. como tan feliz estaba al recuperar una pelota muy cerca de su defensor central, más cerca de su área que del área contraria, y desde ahí arrancando algunas acciones que terminaban en ocasiones de peligro y muchas veces también en gol. Claudio es un jugador que cubre mucho terreno, no lo vamos a descubrir tampoco con esta descripción, pero sobre todo hay que resaltarlo porque a su edad es muy complicado asumir ese desgaste. Por lo mismo, sabe que 20 minutos o 25 minutos son suficientes para o en 25 minutos le permitiría poder salir a la cancha a cumplir con esta tarea sin hacer menos a su equipo y asume ese rol y va para adelante y lo cumple cabalidad. A mí eso me parece loable y de parte de un jugador que ya ha cumplido todo, que todavía lo siga mostrando y que deje en la cancha más esfuerzo que algunos jóvenes. Eso me parece una tarea encomiable. Claro, sí. Ahora, justo conversábamos aquí en el programa y dejas una frase con la que coincidimos, ¿no? Claudio es un jugador de equipo y de repente ahí comenzamos a encontrar una de las explicaciones para sus números en la selección peruana, en donde de repente por lo que logra y por lo que significa en Europa, terminamos individualizando la selección solamente en Claudio Pizarro y de repente se ha generado una
una presión que él tampoco ha sabido manejar, ¿no? Queda claro que es un jugador de equipo donde se siente muy cómodo como parte de, y no como el gran responsable de repente, ¿no? Tampoco creo que tenga una posición, y sobre todo desde su posición no tendría que ser el único que arrastre con el peso, de acuerdo, desde su individualidad con el peso de un equipo, cuando al contrario él tiene que potenciarse en función de lo que el contexto que lo rodea le da. Primero el equipo, después Claudio, él, y no al revés. Es que si es el primero no va a poder jugar ningún equipo, además, porque por el lugar el que ocupa en la cancha, ¿no? Sí, eso creo que cualquier delantero te lo admitiría y sería capaz de decirte que no podría jugar solo o cargar con el peso de ningún equipo en función de su posición. Por eso mismo el juego colectivo de un conjunto como el Bayern Múnich a Claudio le viene de manera espectacular, porque al final no termina él cargando con la sola responsabilidad. Al final enfrentará marcas individuales en algún momento o manos a mano, porque tiene a los costados jugadores que también merecen marca. En Perú quizás saben que si no es Claudio que recibe una doble marca, tranquilamente pueden dejar a un costado a alguien en una posición individual que terminará por debilitar el juego del colectivo peruano. Hablo nada más en función de la sensación que me deja creer que Claudio es a quien le presta mucho más atención a los contrarios que a sus propios compañeros, y eso no es otra cosa más que no es culpa de Claudio Pizarro o del mejor jugador de un equipo que individualicen la atención en ese jugador, porque el contrario cree que en su contexto no hay jugadores que le rodeen con el peso suficiente como para que sea lo contrario, ¿no? Estamos con Fernando Palomo, relator de ESPN, quien acaba de llevar para todo el mundo la transmisión del partido de la Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Roberto. Hola Fernando, ¿cómo estás? Roberto Castro te saluda. Un gusto. Mira, en el Perú Pizarro ha sido objeto pues de críticas por no poder supuestamente replicar el nivel de su club en la selección a lo largo de su carrera, no el magnífico nivel que ha tenido en la Bundesliga, y creo que no es un caso aislado, no le ha ocurrido en un momento a Messi en Argentina, por ejemplo, entre otros grandes cracks a nivel mundial. ¿Cómo ves tú este tema de que grandes figuras tengan problemas para replicar su nivel en selección? Acá se ha hablado usualmente de que los compañeros no son los adecuados para replicar a veces el nivel, pero yo creo que de repente hay otros factores, no sé cómo ves tú el tema. Y porque el fútbol no deja de ser un deporte colectivo y cada una de las individualidades actúa en función de la relación que tenga, o la interrelación que tenga con su contexto, con los jugadores que le rodean. Al final, un jugador es tan bueno como proporcionalmente sean también sus compañeros. El fútbol al final termina también dejando en evidencia que los jugadores solos, por crack que sean, no van a solventar los grandes problemas que el deporte en sí te puede presentar. Claudio no es excepción y así tampoco han sido excepción muchísimos grandes jugadores que, sacados del contexto del equipo que los potencia día a día y que semana a semana se muestran en competencia regular y que juegan a un nivel extremadamente superlativo, cuando se les saca de ese contexto van a otro equipo al que termina siendo una colección de individualidades inferior y sin interrelación frecuente con el jugador, y no se ve la clase de jugador que uno cree que uno ve en el otro equipo, ¿no? Es como, no sé, te saco el amarillo de la Mona Lisa, el color amarillo nada más, y te lo traslado a un pincel en mi mano y obviamente tengo un amarillo horrible. Pero es el mismo amarillo que estaba en la Mona Lisa, ¿no? Ahora, Fernando, ¿cómo viste la final de Champions que tuviste oportunidad de transmitir? Y era un partido intenso que el Atlético de Madrid quiso llevar a ese lugar desde muy temprano en el mismo, apostó por ello y le estaba dando resultado, porque en un partido intenso y de choque al Real Madrid le cuesta desarrollar su juego, y sabía esto Simeone, no era la primera vez que se veían, le estaba funcionando, sobre todo porque al Real Madrid le hacían falta figuras, como sea Alonso en el centro de la cancha, y te digo, le funcionaba hasta que en algún momento
por el empuje también de los cambios realizados por Ancelotti, metiendo a Marcelo y a Isco, el Real Madrid obligó al Atlético a retroceder, y sin cambios como para refrescar el haber gastado el cambio en Diego Costa. El Atlético no tuvo otro recurso que retroceder un par de metros y verse cada vez más encajado cerca de su arco, y luego era, cuestión de minutos, ¿no? Tardó en llegar, pero no es porque el Real Madrid se encontrara con esa jugada aislada y que de casualidad llegara. Ya había buscado en otras ocasiones y estaba llegando ya muy cerca. Y el segundo tiempo, el tiempo suplementario, yo lo llamo, y es otro partido. Es otro partido. Con un Atlético en un estado de ánimo muy distante al que había mostrado durante los 95 minutos del tiempo regular, y Real Madrid encadenaba un ascenso anímico que supo ser insostenible para el Atlético, y luego lo demás ya terminó siendo historia, ¿no? El Real, insisto que por esto mereció mucho del triunfo, porque fue por las virtudes del Real que terminó empatando el partido, y después por el juego de ese equipo que terminó ganándole en el tiempo extra. Fernando, ha sido un gusto tenerte aquí en Radio Capital. Un abrazo. Si Dios quiere, nos podemos cruzar en Río ahí para entregarte nuestro libro, para compartir alguna charla. Sí. ¿Cómo está Gisela Leiva? ¿Bien? Muy bien, tremenda productora, de verdad. Es un lujo de productora, y trabajar con ella es extremadamente agradable. Y no lo digo porque por ahí en algún momento se entere que lo estoy diciendo, sino porque creo que se dice poco, ¿no? Que una mujer latinoamericana sea la encargada de llevar adelante los proyectos de fútbol en una de las cadenas más importantes de nuestro continente. Creo que dice muchísimo, y Gisela hace un trabajo espectacular, de verdad. Fernando, un abrazo, mándale un beso, y ya te estamos enviando 3 libros, uno para Gisela, otro para ti y otro para Tato Noriega también. Un abrazo. Ya, mirá que queda grabado todo esto. Está grabado, sí. Muchas gracias de verdad por la invitación, y nos encontramos pronto, ojalá. Gracias, Fernando, un abrazo. Fernando Palomo, el relator de ESPN, comentando el tema de Claudio Pizarro aquí en Radio Capital.